aislado, sin luz solar, sin contacto humano excepto por las sombras de los guardias que vigilan cada uno de sus movimientos. Así vive uno de los criminales más temidos de El Salvador en el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como Cecot. Separado del resto de los reclusos, este hombre enfrenta un encierro tan implacable como los crímenes que lo llevaron allí. Pero, ¿quién es realmente este prisionero? ¿Qué hizo para ser considerado tan peligroso que ni siquiera puede ver el rostro de otros reos? Quédate hasta el final para descubrir la aterradora historia detrás de este criminal y entender por qué las autoridades han decidido mantenerlo completamente aislado. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y déjanos tu like si te interesa conocer más sobre los casos más impactantes del mundo criminal. Comenzamos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, no es una prisión común. Es una fortaleza diseñada específicamente para contener a los criminales más peligrosos de El Salvador. Esta colosal estructura fue creada bajo la administración del presidente Nayib Bukele con un único objetivo: erradicar el poder de las pandillas que durante décadas sembraron el miedo en las calles del país. Detrás de sus impenetrables muros de concreto y acero se encuentran los cabecillas de organizaciones criminales que dominaron barrios enteros, cobraron vidas inocentes y mantuvieron a la población bajo un constante estado de terror. Sin embargo, hay un prisionero que destaca entre todos ellos, un hombre cuya sola mención aún provoca escalofríos en aquellos que conocieron su nombre y temieron sus acciones. ¿Quién es este peligroso criminal? ¿Y por qué las autoridades lo consideran una amenaza tan grande como para mantenerlo aislado, incluso de otros pandilleros? Entre todos los nombres que resuenan en los pasillos del CECOT, hay uno que sobresale. Se trata de un miembro de la temida Mara Salvatrucha, un hombre conocido no solo por su lealtad a la pandilla, sino también por su brutalidad y frialdad al ejecutar sus crímenes. Miguel Antonio Díaz Arabia, más conocido como Castor, no era un pandillero cualquiera. Tenía poder, influencia y un historial de violencia que lo colocó en la mira de las autoridades. Fue condenado a 269 años de prisión por su participación en uno de los crímenes más atroces en la historia reciente de El Salvador, el asesinato de 4 soldados de la Fuerza Armada. Pero su condena no se debe únicamente a este atroz crimen. Las investigaciones revelaron que Castor no solo era un miembro activo de la MS-13, sino también un gatillero, un sicario al servicio de la pandilla, encargado de ejecutar a cualquiera que representara una amenaza para su organización. Su influencia dentro de la estructura criminal y su capacidad para ordenar ejecuciones a sangre fría hicieron que las autoridades tomaran una decisión radical: aislarlo del resto de los reclusos, evitando así que pudiera seguir ejerciendo su poder incluso desde la prisión. Pero, ¿cómo llegó Castor a convertirse en uno de los criminales más temidos del país? ¿Y qué llevó a las autoridades a imponerle un aislamiento tan extremo? Todo comenzó en 2016, cuando 4 soldados de la Fuerza Armada de El Salvador abordaron un microbús sin saber que ese viaje marcaría su destino. Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, y su célula de la MS-13 tenían una misión clara: vigilar el territorio y eliminar a cualquiera que consideraran una amenaza. En esa zona, ningún desconocido pasaba desapercibido. Los pandilleros interceptaban cada vehículo, buscando identificar a posibles enemigos. Fue así como dieron con los 4 uniformados, jóvenes que, como muchos otros, se enlistaron en las Fuerzas Armadas para ayudar a sus familias, sin imaginar que ese día serían secuestrados y brutalmente asesinados. Castor no solo participó en el secuestro, él dio la orden de ejecutarlos. Maniatados y llevados a un paraje desolado, los soldados fueron cruelmente asesinados y enterrados en fosas cavadas por sus propios verdugos. Para borrar cualquier rastro, destrozaron sus teléfonos celulares y los arrojaron a un barranco. El caso conmocionó a todo el país, pero la justicia no llegó de inmediato. Durante años, Castor y sus cómplices evadieron la ley, protegidos por el miedo y el poder de la organización a la que pertenecían. El crimen quedó impune y las familias de los soldados tuvieron que vivir con la incertidumbre y el dolor de no ver justicia. No fue hasta la llegada del régimen de excepción, impulsado por el presidente Nayib Bukele, que la situación cambió. La ofensiva contra las pandillas se intensificó y Castor fue capturado en 2022, tras años de haberse escondido en San Juan Opico.
El juzgado especializado de sentencia de San Salvador no tuvo piedad. 269 años de prisión. Una sentencia ejemplar que no solo hizo justicia por los 4 soldados, sino también por otras víctimas cuyas muertes Castor habría ordenado. Sin embargo, su condena no fue suficiente para las autoridades. Considerado altamente peligroso, fue enviado al Secot, donde enfrenta un encierro tan extremo como sus crímenes. Encerrado entre 4 paredes de concreto, sin acceso a la luz solar, sin contacto humano excepto por la mirada vigilante de los guardias. Así transcurren los días de Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, en el centro de confinamiento del terrorismo, Secot. Debido a su alta peligrosidad y a su influencia dentro de la Mara Salvatrucha, las autoridades han decidido aislarlo del resto de los reclusos. No puede interactuar con otros pandilleros, ni siquiera con aquellos que pertenecen a su misma organización. Para Castor, no hay conversaciones, no hay aliados, no hay nadie a quien manipular, solo silencio, paredes frías y el eco de sus propios pensamientos. Pero su aislamiento no es lo único que lo diferencia del resto. En el Secot no hay colchones, ni almohadas, ni sábanas. Los prisioneros duermen sobre duras planchas de hierro, vistiendo únicamente sus calzoncillos y camisetas. En invierno el frío penetra las celdas sin piedad y el único refugio es el propio cuerpo. Para Castor, las restricciones son aún más severas. No tiene acceso a privilegios que otros prisioneros podrían obtener. Se dice que incluso su ración de comida podría ser reducida como medida disciplinaria. Cuando se le permite comer, lo hace con las manos, ingiriendo arroz, frijoles, un huevo duro y algo de pasta. Y en los días más duros, podría no recibir alimento alguno, como un escarmiento impuesto por el personal penitenciario. Su celda es una jaula de concreto y acero, equipada solo con 2 pilas para lavar y un inodoro a la vista de todos. Sin privacidad, sin dignidad, no hay libros, ni televisión, ni nada que ayude a pasar el tiempo. Si tiene suerte, Castor puede salir 30 minutos al día para realizar ejercicios en el pasillo central del módulo, pero incluso entonces, no ve la luz del sol, ya que el diseño del Secot impide cualquier contacto con el exterior. A diferencia de otros reclusos, Castor sabe que esta será su realidad por el resto de su vida. La condena de 269 años garantiza que nunca volverá a ver el mundo más allá de esos muros. En el Secot, la rutina es tan implacable como las paredes que rodean a Castor. Cada día comienza y termina de la misma forma, silencio absoluto, interrumpido solo por las pisadas de los guardias que patrullan incansablemente los pasillos. Su celda de aislamiento está diseñada para quebrar la mente y el espíritu. No hay ventanas ni acceso al exterior. La única luz que ve proviene de los fríos fluorescentes que nunca se apagan, haciendo imposible distinguir el día de la noche. La privación sensorial es total, dejándolo sin noción del tiempo. No hay relojes, ni espejos, ni reflejos. La identidad se desvanece en un lugar donde los minutos se estiran hasta parecer eternos. El aislamiento extremo no solo busca evitar que Castor tenga contacto con otros reclusos, sino también despojarlo de todo poder. Durante años, su voz dio órdenes y sentenció vidas. Ahora nadie lo escucha, nadie responde. Es un líder sin seguidores, un hombre reducido a una sombra. A diferencia de otros presos, a Castor no se le permite recibir visitas. Ningún familiar ni conocido puede acercarse a sus muros de confinamiento. La comunicación con el exterior es nula, ni cartas, ni llamadas telefónicas. Para el mundo, Miguel Antonio Díaz Arabia no existe. En ocasiones, Castor es llevado a áreas de aislamiento aún más estrictas. Se cree que las autoridades lo colocan allí como castigo o para evitar cualquier intento de contacto con otros miembros de la MS-13. Estos espacios son tan reducidos que apenas permiten moverse. Aquí, el silencio se convierte en un enemigo más feroz que los barrotes de acero. Cuando no está aislado, comparte celda con decenas de prisioneros, aunque en realidad nadie habla con nadie. La convivencia en el Secot está diseñada para eliminar cualquier lazo humano. Todos visten ropa blanca sin insignias, un intento de borrar las identidades pandilleras y quebrar el sentido de pertenencia que alguna vez los unió a sus organizaciones. Sin embargo, el peligro sigue latente. A pesar de la vigilancia extrema, las rivalidades y tensiones entre pandilleros continúan, creando un ambiente de hostilidad constante. La paz nunca es absoluta en un lugar donde el odio y la violencia fueron modos de vida. Incluso en aislamiento, Castor sabe que hay otros enemigos tras los muros, pandilleros rivales que no dudarían en cobrar venganza si se les diera la oportunidad. Pero también hay enemigos invisibles, el paso del tiempo,
la soledad aplastante y el peso de sus propios recuerdos. Cada día la culpa y el arrepentimiento se mezclan con la frialdad y el resentimiento, pero en su celda Castor no puede escapar de sí mismo, ni de las sombras de su pasado. La historia de Castor no solo es un reflejo de su vida criminal, sino también del cambio radical que ha experimentado El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele. Antes de su llegada al poder, el país era sinónimo de violencia, extorsiones y miedo constante. Las pandillas controlaban barrios enteros, imponiendo su ley a través del terror. Pero eso cambió con la mano dura de Bukele. Nayib Bukele no solo construyó el Secot como el centro penitenciario más seguro y estricto del continente, sino que también implementó un régimen de excepción que le permitió arrestar a decenas de miles de pandilleros en tiempo récord, una medida controvertida, pero que muchos salvadoreños consideran necesaria. Gracias a esta estrategia, El Salvador ha visto una drástica reducción en sus índices de criminalidad. Calles que antes eran zonas de guerra, hoy se transitan con mayor seguridad. Familias que vivían aterrorizadas por extorsiones y violencia, ahora pueden salir sin el mismo temor. Sin embargo, el régimen de excepción no ha estado exento de críticas. Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas políticas han llevado a arrestos arbitrarios y condiciones inhumanas en las cárceles. Se acusa al gobierno de violaciones a los derechos fundamentales de los prisioneros, incluidos aquellos considerados altamente peligrosos, como Castor. Pero Bukele se mantiene firme. Ha reiterado en múltiples ocasiones que su prioridad es proteger a la población honesta, no a quienes durante años sembraron el miedo y el caos. En sus palabras, en El Salvador, los derechos de las víctimas siempre estarán por encima de los derechos de los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Esta postura ha generado un profundo debate. Para algunos, Bukele es un héroe, el líder que finalmente puso fin al dominio de las pandillas. Para otros, es un autoritario que está erosionando las libertades civiles en nombre de la seguridad. Pero Castor es la prueba viviente de que la política de cero tolerancia es real y sin excepciones. Un hombre que alguna vez fue temido en las calles, hoy enfrenta un encierro sin escapatoria. ¿Es esto una muestra de justicia implacable o un castigo excesivo? ¿Es Nayib Bukele el salvador de su pueblo o un líder autoritario que ha llevado las leyes al límite? A pesar de las críticas y controversias que rodean al régimen de excepción, es imposible ignorar que las medidas de Nayib Bukele han dado sus frutos. Los números no mienten. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ver una notable disminución en sus tasas de homicidios y crímenes violentos. Calles que antes estaban dominadas por el miedo, hoy son transitadas con mayor tranquilidad y confianza. La percepción de seguridad ha cambiado drásticamente. Familias que antes vivían atemorizadas por extorsiones y amenazas de pandillas, ahora pueden volver a construir sus vidas sin el constante acecho del crimen organizado. Este cambio ha llevado a que Bukele goce de una popularidad abrumadora. Miles de salvadoreños lo ven como el líder que finalmente trajo paz a sus comunidades, algo que muchos creían imposible tras décadas de violencia imparable. Aunque organizaciones de derechos humanos y opositores políticos han señalado los riesgos de autoritarismo y las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos, la realidad es que la mayoría de la población apoya estas medidas. Para muchos, la seguridad recuperada justifica los métodos utilizados para alcanzarla. Bukele ha defendido su enfoque, argumentando que no se puede proteger a los criminales a costa de las víctimas. En sus propias palabras, El Salvador ya sufrió demasiado. No volveremos al pasado. Esta determinación y mano dura han sido claves para desmantelar las estructuras de pandillas que durante décadas dominaron el país con violencia y extorsión. El Secot no es solo una prisión, es el símbolo de un cambio radical en la política de seguridad de El Salvador. Y Castor, junto con miles de otros pandilleros, es el ejemplo vivo del precio a pagar por aquellos que alguna vez aterrorizaban a la población. La historia de Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, no solo revela la crueldad de sus crímenes y las duras condiciones en el Secot,
sino también el cambio profundo que ha experimentado El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, un cambio que ha traído seguridad y esperanza a millones, pero que también ha generado fuertes debates sobre los límites de la justicia y los derechos humanos. Castor fue un sicario despiadado, un líder temido en las calles, responsable de múltiples asesinatos y terror sin piedad. Hoy enfrenta un encierro tan extremo como sus crímenes, un aislamiento que, para algunos, es la justicia que merece, y para otros, una pena cruel e inhumana. Pero su caso no es solo el de un criminal condenado, es el símbolo de una nueva era en El Salvador, una era donde las pandillas ya no controlan el miedo y donde Nayib Bukele ha impuesto su propia ley, con mano dura y sin concesiones. ¿Es esto justicia o venganza? ¿Es El Salvador más seguro gracias a estas medidas o se han sacrificado demasiadas libertades en nombre de la seguridad? La opinión está dividida, pero hay algo que es indiscutible. Castor pasará el resto de su vida sin ver la luz del sol, y El Salvador nunca volverá a ser el mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta condena es justa? ¿O merecía un castigo diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre el precio de la justicia y las medidas extremas para combatir el crimen.